Amigos, hola amigas, muy buenas tardes, soy su amigo Raúl Ávila, una edición más de tu canal. ¿Tú crees que justo este 2 de octubre del 2024, una nueva era con nuestra presidenta electa, nuestra presidenta ya constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum, donde hace su presentación? Esta mañanera las pronuncia ella mañaneras del pueblo. Ya nos mostró un sistema muy diferente a lo del presidente Andrés Manuel, donde hará que haya más participación por parte de la ciudadanía. Imagínense ustedes, no va a ser exclusivo simplemente de los periodistas que se encuentran en el lugar, sino que va a participar la ciudadanía. No sabemos el mecanismo cómo vaya a ser, pero ya conforme pase el tiempo lo vamos a ir viendo. Lo que ahorita nos muestra es el reconocimiento de la tragedia de 1968 de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, donde realmente fue el Estado el que ocasionó esto. Este video nunca se había mostrado de esta manera, y como la forma de que lo redactan, y donde también nos dice la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que su madre fue maestra y activista de dicho movimiento del 68, en el cual tuvo su madre de represalias en contra por haber apoyado a los jóvenes estudiantes, porque ella era maestra, y la expulsaron del Instituto Politécnico Nacional y se formó una cacería hacia ella, y tan solo dice la doctora Claudia Sheinbaum que ella tenía 6 años en ese entonces, pero quien sí estuvo en la cárcel preso fue Pablo Gómez, quien ahorita ustedes lo van a ver, uno de los que van con la Cuarta Transformación, y al finalizar él da la explicación lo que fue ese movimiento. Ahorita les voy a poner el video cómo fue redactado. Momento con el video del 2 de octubre. Gracias. En 1968 se desarrolló un movimiento estudiantil que dejó una huella indeleble en la historia del país. Lo que comenzó como una protesta juvenil contra los abusos de la policía capitalina se convirtió en la rebelión de una generación contra el autoritarismo del régimen. Decenas de miles de jóvenes estudiantes se manifestaron pacíficamente en defensa de las libertades civiles y la democracia. Al justo reclamo se sumaron maestros y sectores populares. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz vio en el desafío estudiantil una conjura comunista y ordenó la represión que culminó con la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. El movimiento inició el 22 de julio, tras una pelea entre estudiantes de la Vocacional 5 y de la Preparatoria Isaac Ochoterena en la Ciudadela, que fue reprimida por granaderos. El 26 de julio, 2 manifestaciones en el centro de la Ciudad de México, una de protesta contra la represión y otra conmemorando la Revolución Cubana, también fueron reprimidas por la policía. Ante la respuesta autoritaria, la protesta estudiantil se extendió. Escuelas de la UNAM y del Politécnico se declararon en paro. Después lo harían escuelas privadas y universidades de varios estados. Luego de la primera manifestación masiva, el presidente Díaz Ordaz ordenó el 30 de julio la intervención del ejército. De un bazucazo, soldados destruyeron la puerta histórica de la Preparatoria 1 y tomaron violentamente el edificio, deteniendo a decenas de estudiantes y maestros.
el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, asumió una actitud ejemplar. Defendió la autonomía universitaria, condenó la represión y promovió una solución dialogada al conflicto. El 1 de agosto encabezó una manifestación de duelo por los estudiantes caídos y contra la violación a la autonomía. En los primeros días de agosto, los estudiantes formaron el Consejo Nacional de Huelga, con representantes de escuelas de la UNAM y el IPN. El CNH dio a conocer el pliego petitorio del movimiento. Libertad a los presos políticos. Derogación del delito de disolución social del Código Penal. Indemnización para los familiares de muertos y heridos. Desaparición del cuerpo de granaderos y destitución del jefe de la policía. Los estudiantes demostraron una enorme creatividad. Las brigadas se multiplicaron por calles, mercados, jardines, plazas públicas y generaron una enorme simpatía entre la población. Fue el primer movimiento social en el que participaron miles de mujeres que rompieron los estereotipos de la sociedad tradicional y fueron protagonistas de una lucha por un país más libre. El movimiento creció. A la manifestación del 13 de agosto asistieron más de 150,000 personas. Los estudiantes demandaron diálogo público. El gobierno aceptó, pero nunca cumplió. El movimiento estaba ganando la batalla de la opinión pública, a pesar de la campaña en contra, por parte de la prensa, radio, televisión y de todo el aparato de Estado. El 27 de agosto, más de 500,000 personas marcharon al Zócalo. El 1 de septiembre, con el aval del Congreso, el presidente Díaz Ordaz anunció que tomaría medidas para imponer el orden. En respuesta, los estudiantes realizaron una marcha del silencio. El 13 de septiembre, más de 250,000 personas marcharon bajo un silencio imponente. Ejemplar. El gobierno canceló toda negociación y decidió optar por la fuerza para acabar con el conflicto. El 18 de septiembre, el ejército ocupó la ciudad universitaria. 500 estudiantes fueron detenidos. El 23 de septiembre se tomó violentamente el casco de Santo Tomás y la vocacional 7 de Tlatelolco, venciendo la tenaz resistencia estudiantil. A 10 días de la inauguración de las Olimpiadas en México, el 2 de octubre, miles de personas asistieron a un mitin pacífico en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Por la mañana, representantes estudiantiles se reunieron con una comisión del gobierno. Se esperaba el inicio de una solución negociada. Pero Díaz Ordaz ya había decidido acabar con el movimiento y dio la orden al Estado Mayor Presidencial, a un cuerpo de élite militar, el Batallón Olimpia,
a unidades del ejército, a la policía, de reprimir a los manifestantes. Desde horas antes, francotiradores oficiales se apostaron en los edificios que rodeaban la plaza. Poco después de las 6 de la tarde, un helicóptero lanzó 2 bengalas. Fue la señal para que las tropas avanzaran sobre la plaza a bayoneta calada. Los miembros del Batallón Olimpia aparecieron en el edificio Chihuahua, donde estaba la tribuna y se encontraban los dirigentes del movimiento. El objetivo declarado era detenerlos. Sin embargo, otro grupo del Batallón Olimpia disparó desde las alturas contra sus propios compañeros, contra los militares y civiles que ocupaban la plaza. En el fuego cruzado, comenzaron a caer los manifestantes muertos o heridos, y la multitud corrió para escapar de la trampa. Fue una sangrienta masacre en la que murieron estudiantes y población civil, incluidos niños que asistieron al mitin. La versión oficial reconoció 38 civiles muertos, un niño y 4 soldados, y culpó a los estudiantes de provocar la violencia. El periódico inglés The Guardian realizó una investigación y publicó que 325 personas fueron asesinadas ese día. Los heridos se contaron por centenares y por miles los detenidos, muchos de ellos torturados. Los líderes del Consejo Nacional de Huelga fueron recluidos en la cárcel de Lecumberri y el Poder Judicial los juzgó como terroristas. El 2 de octubre se cometió un crimen de Estado contra los estudiantes y el presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. 1968 fue un parteaguas en la historia de México y punto de partida de nuevos movimientos sindicales, magisteriales, campesinos, urbanos, por los derechos humanos y la democracia. El movimiento de 1968 es un triunfo de la memoria colectiva contra el intento institucional de imponer el miedo, el silencio y el olvido. Venció la esperanza, el ideal de un futuro democrático, de libertad. Por todo ello, el movimiento estudiantil de 1968 y el 2 de octubre no se olvidan. Este documento es principalmente para las y los jóvenes, porque son 56 años del movimiento estudiantil y del 2 de octubre. Adelante, Juan. Buenos días, ciudadana presidenta, ciudadana secretaria de Gobernación, consejera jurídica, Medina, amigo. Buenos días. Es para mí un momento de mucha distinción que la presidenta me haya encomendado dirigir con motivo de este homenaje al movimiento de 1968 algunas palabras en referencia con dicha gesta histórica. El movimiento de los estudiantes del 68 no fue un movimiento de la Ciudad de México como algunos suponen. Fue un movimiento nacional. En casi todo el país tuvo expresiones de distinto género.
Este movimiento fue un movimiento por las libertades democráticas, por tanto, en contra del régimen de represión política que existía. En los años anteriores, movimientos ferrocarrileros, movimientos del magisterio, los telefonistas, los telegrafistas, muchos otros movimientos fueron reprimidos violentamente por la fuerza pública y sus principales dirigentes fueron encarcelados, acusados del delito de disolución social, que no se sabía exactamente qué cosa era eso, pero lo aplicaban para reprimir, encarcelar a los luchadores. Fue un movimiento de la juventud intelectual de México. Se levantó esta contra el estado de represión, reivindicando las libertades democráticas. Nunca hubo conversaciones con el gobierno. El movimiento pedía diálogo público, porque la tradición de contubernios entre líderes de movimientos y los gobernantes pues era muy fuerte, y para ventilar el asunto público, el asunto nacional, que era el de conquistar las libertades democráticas para todos, pues tenía que ser igualmente público. Hay varias versiones que los enemigos del movimiento han construido, que se trató de una provocación. Algunos llegaron a decir que había sido una provocación de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos en contra del gobierno de México, cosas tan extrañas como eso. Una conspiración internacional, dijeron, fraguada en La Habana con motivo de la Conferencia Latinoamericana de Solidaridad. Esto es lo que consta en la acusación del Ministerio Público en contra de los presos del 68. Es la versión oficial del fiscal de entonces, del procurador. Y el gobierno lo sostuvo. Hay quien ha llegado a decir desde sedes de la más alta judicatura del país que el gobierno estaba convencido de la existencia de ese plan internacional y por esa razón reprimió. El gobierno no estaba convencido de ningún plan internacional, de ninguna conspiración, no solo porque no existía, sino porque el gobierno era quien más información tenía, procedente de todas partes, y había espías del gobierno por todas partes. Otros han dicho que era una manipulación de políticos con vistas a una sucesión presidencial que vendría años después. Amigos, pues le voy a dejar ahí porque sí está muy largo, pero pues ya vieron lo más importante, es el video de lo que realmente sucedió, y la verdad que da hasta coraje. Y digo, si existe el infierno, pues yo creo que Gustavo Díaz Ordaz junto con Echeverría, pues ahí han de estar, ¿no? Amigos, y esperemos después pasarles la segunda parte porque pues, está muy largo, pero muy nutritiva esta conferencia del pueblo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Hasta luego, amigos, que estén bien.